Bienvenidos a la primera sesión donde vamos a utilizar la herramienta Adobe Photoshop. Os voy a introducir los primeros conceptos sobre Photoshop. Veremos para qué sirve, para qué se utiliza, navegaremos por su interfaz y sus barras de menús y realizaremos la primera práctica. ¡Comenzamos! Como sabréis, Photoshop es un programa de tratamiento de imagen. A diferencia de Adobe Illustrator, que es un software de diseño vectorial, Photoshop trabaja con imágenes, es decir, trabaja con píxeles. Píxel deriva del inglés Picture Element, que significa elemento de la imagen. En informática, píxel se refiere a la unidad mínima que forma una imagen gráfica. Un píxel usualmente se define como un cuadrado, pero realmente no tiene una forma predeterminada. Diríamos que es algo abstracto. Es la unidad de medida de resolución. La resolución es entonces el número de píxeles por unidad de medida lineal. En imagen hablamos de píxeles por pulgada, ppp, que lo podemos ver en inglés como ppi. Esto es muy importante, ya que depende del destino de nuestra imagen, utilizaremos una resolución u otra y prepararemos el archivo para ello. Aquí tenéis una tabla con las resoluciones más habituales. Como veis, pues indica 72 píxeles por pulgada para pantalla, ya sea teléfono móvil, web, proyección en un proyector. También tenemos la resolución de 180 píxeles por pulgada. En esta resolución, visualmente ya evitamos ver los saltos entre píxeles. Con 220 píxeles por pulgada ya no notaremos la diferencia de color en los degradados impresos. Y con 300 píxeles por pulgada es la resolución óptima para impresión. Por otro lado tenemos esta otra tabla que nos indica tanto la resolución como el modo de color y el formato en el que vamos a exportar esas imágenes. Una resolución de 72 píxeles por pulgada, que hemos visto que es la adecuada para pantalla, está indicada que lo exportemos esa imagen en un archivo JPG o un PNG si queremos utilizar transparencia o si es un archivo para subir a una web, o un formato GIF si queremos utilizar animación. Todos ellos con un modo de color RGB, que es el modo de color utilizado para pantalla. Con una resolución de 150 píxeles por pulgada, por ejemplo, podemos disponer de una buena resolución para impresión en gran formato. En este caso la impresión sería en modo de color CMYK. También en modo de color CMYK utilizamos la impresión en 300 píxeles por pulgada, acordaros. Para ello normalmente exportaremos tanto en formato TIFF como en PDF. Como veréis, hay otra resolución que los diseñadores gráficos no solemos utilizar. Se trata de 254 píxeles por pulgada, en este caso en modo RGB y en formato JPG, y se trata de una resolución adecuada para imprimir fotografías. A continuación procedemos a abrir el programa y familiarizarnos con el espacio de trabajo. Para poder visualizarlo correctamente, vamos a abrir cualquier imagen que tengáis en vuestro ordenador, o también podéis abrir la que tenéis aquí abajo del vídeo de prueba, que se llama P1A Guide. En la parte superior tenemos la barra de menú como en cualquier otro programa. Archivo, edición, imagen, ¿vale? Justo debajo tenemos la barra de opciones. Esta barra de opciones, el contenido de la misma depende de la herramienta que tengamos seleccionada. Veis que la barra de herramientas está situada pues a la parte izquierda de vuestras pantallas. Fijaos que puede estar anclada en la pantalla o que se puede mover, ¿vale? Puede estar flotante. Si queremos volver a anclar la barra de herramientas,
Si nos acercamos, hacemos clic y arrastramos y nos acercamos al límite de la pantalla, aparece un destello azul que nos indica que estamos ya colocando la barra donde la queremos situar. Hay alguna herramienta que tiene herramientas en su interior, es decir, que están ocultas debajo. Entonces, fijaros que tenéis en el mismo icono, tenéis como una muesca en la esquina inferior derecha de la herramienta. Si yo mantengo pulsada esa herramienta, veo las otras herramientas que tenemos debajo. Por otro lado, si lo que queremos es visualizar o no visualizar la barra de herramientas, también la encontramos en el menú Ventana. Menú de Ventana, bajo del todo tenemos las herramientas. Nos vamos a la parte derecha de Photoshop. En la parte derecha del programa visualizamos las ventanas o paneles. Cuando abrimos una imagen, esta propia imagen se abre como una ventana también, ¿vale? Fijaros que también la puedo hacer flotante, la puedo separar del espacio de trabajo, de la interfaz, y hacerla flotante. Los diferentes estilos de visualización de Photoshop los tenéis en el menú de herramientas, en la barra de herramientas, bajo del todo, como pantalla estándar. También con modo de pantalla entera con barra de menús y el modo de pantalla entera. ¿Vale? En el modo de pantalla entera, fijaros que nos avisa que pulsemos o la tecla F o escape para salir de ese modo de pantalla, porque muchas veces nos vemos las imágenes así, ¿vale? Sin ninguna barra de herramientas, sin ningún otro elemento. Esto nos puede servir para ir visualizando cómo está quedando la imagen sin mucha distracción alrededor. Pero claro, si pulsamos la tecla F sin querer y de repente se nos queda el programa así, no os asustéis, no estáis haciendo nada mal. Volvemos a pulsar la tecla F y podemos ir, ¿veis? Al pulsar la tecla F podemos ir cambiando el modo de visualización. Podemos organizar nuestro espacio de trabajo respecto a las ventanas o paneles que tenemos en la parte derecha del programa. Fijaros que por defecto tenemos este espacio de trabajo, donde tenemos a la parte derecha una doble barra de paneles o ventanas, que nos muestran las herramientas de color, de muestras, de gradados, motivos, luego las herramientas de propiedades y ajustes y bibliotecas, capas, canales y trazados, ¿vale? Y por último tenemos una barra en la que únicamente tenemos la ventana de historia, ¿vale? Nosotros podemos organizarnos nuestro espacio de trabajo como queramos. Podemos eliminar, si queremos, la ventana de historia, por ejemplo. Arrastramos y pulsamos sobre el aspa para cerrar la ventana. Si queremos, podemos extraer más ventanas e ir colocándolas en la barra de ventanas o paneles. Entonces, imaginaos que vamos a trabajar bastante pues con herramientas de texto como puede ser el carácter o el párrafo. ¿Vale? Vamos a decirle que nos abra la ventana carácter. Por defecto va asociada a la ventana párrafo también a su lado, pero vamos a decirle que nos lo traiga a este mismo panel o esta misma columna de ventanas. Fijaros que podemos ir organizando las ventanas creando también conjuntos. Podemos tener la biblioteca por separado de los ajustes y propiedades y ponerla, por ejemplo, debajo del todo. Normalmente a mí me gusta trabajar con la ventana de bibliotecas arriba del todo y con la ventana de capas, canales y trazados bajo del todo, porque es una de las que más vamos a utilizar.
Podéis quedaros con la barra de herramientas plegada o también podéis desplegar la barra de herramientas. Quizá esta opción nos dé mayor visibilidad de todas las posibilidades de herramientas y nos sea más útil a la hora de estar trabajando con la imagen. ¿De acuerdo? Vale, una vez tenemos las modificaciones hechas en nuestro espacio de trabajo, es decir, sobre todo en cuanto a la distribución de ventanas o paneles, ese espacio de trabajo nos lo podemos guardar. Nos venimos al menú Ventana, Espacio de trabajo y aunque tengamos aquí tenemos algunos predefinidos que ahora los veremos, podemos decirle Nuevo espacio de trabajo y decir que este es el espacio de trabajo que nosotros nos gustaría tener a la hora de estar trabajando con Photoshop. Por tanto, le vamos a decir, le vamos a poner un nombre. Espacio 1, por ejemplo. ¿Vale? Y le diremos guardar. Si ahora nos vamos a Ventana, Espacio de trabajo, veremos que ya tenemos guardado cada uno en su ordenador el espacio de trabajo que ha generado. Podéis ver cómo, por ejemplo, si vamos a trabajar en gráfico y web, tenemos un espacio de trabajo diferente con una distribución de capas, de ventanas y paneles distinta a la que teníamos antes, porque Photoshop considera que estas son las ventanas que más se utilizan en diseño, en diseño gráfico y web. Por otro lado, si lo que vamos a hacer es más retoque fotográfico, Photoshop nos propone esta distribución. Si queremos volver a nuestro espacio de trabajo al que habíamos guardado, nos venimos a Ventana, Espacio de trabajo, Espacio 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora todo el mundo ya tendrá que tener su espacio de trabajo configurado. Desde el mismo menú de Ventana, Espacio de trabajo, podemos retocar también los métodos abreviados de teclados y menú. Creo que todos habréis ya oído hablar de los atajos de teclado. Muchos de los atajos de teclado que tenemos en Photoshop también los tenemos en Illustrator, ¿vale? Y en InDesign, ¿no? Algunos son los mismos, otros son diferentes, pero estáis quizá ya un poco familiarizados con los atajos de teclado de las herramientas de Adobe. Entonces, desde aquí podemos modificar esos métodos abreviados de teclado y menús. Yo no os recomiendo que modifiquéis los métodos abreviados de teclado, porque puede ser que se solapen con alguno que no conocéis y entonces haya incongruencias y no os funcione, ¿vale? Entonces, aunque veáis que podéis hacerlo, yo os recomiendo que no los toquemos, ¿vale? Bueno, para todos aquellos que os queráis familiarizar un poquito más con los atajos de teclado, aunque ahora en las prácticas os voy a enseñar algunos, os he dejado una hoja donde tenéis los atajos de teclado que más vamos a utilizar. Ahora también, en vez de abrir un archivo, vamos a probar a generar un lienzo en blanco. Para ello nos vamos a Archivo, Nuevo. También fijaros que en los menús, por lo que estábamos comentando de los atajos de teclado, en los menús, estos programas nos proporcionan también la información sobre el atajo de teclado correspondiente a cada una de las opciones. Por lo tanto, Archivo, Nuevo. También podemos pulsar Comando N para los que utilicen Mac o Control N para los que utilicéis Windows. Entonces vamos a generar un archivo nuevo.
tenemos que intentar predefinir el documento al crear uno nuevo. Tenemos que conocer el tamaño que queremos de imagen. Si va a ser para pantalla, como hemos visto antes, si va a ser para impresión. Algunos de estos aspectos luego los podemos redefinir, ¿vale? Pero es mejor que o bien que sepamos para qué vamos a utilizar la imagen, o bien, si no lo sabemos, generaremos el archivo lo más grande posible con la mejor resolución, ¿vale? Photoshop nos proporciona unos formatos o unos tamaños predeterminados, ¿vale? Aquí tenemos los más recientes que he utilizado yo, pero veis que tenéis formatos guardados. Si alguien se guarda algún formato porque lo utiliza mucho, veis que aquí también nos pueden aparecer formatos guardados. Formatos de fotografía, que son los tamaños de fotografía que más se suelen utilizar. Formatos de impresión, fijaros que tenemos el papel carta, el formato A4, ¿vale? De 210 por 297. También, si aquí no lo encontramos, podemos ir a todos los ajustes preestablecidos y ver, pues si queremos hacer, por ejemplo, un A3, un cartel A3, pues aquí tenemos el formato, o un A5, ¿vale? Tenemos ya algunos preestablecidos. Si vamos a trabajar para web, también tenemos los formatos preestablecidos de web, ¿vale? 1920 por 1080, una web grande, el mínimo para una web, ¿vale? Lo mismo para móvil. Veis que tenemos algunos formatos ya para tamaño de móvil, iPhone, iPad, tabletas, ¿vale? Iconos para iconos de aplicaciones, ¿de acuerdo? Todo lo referente al uso de dispositivos móviles. Bien, vamos a generar, ahora sí, para que veáis, por ejemplo, un nuevo documento, porque no sabemos para qué lo vamos a utilizar, pues vamos a generar un nuevo documento en los preajustes de impresión. Nos venimos a imprimir. Le vamos a decir que es una 5, por ejemplo, ¿vale? Y entonces vamos a ir viendo aquí en los detalles de los ajustes preestablecidos cositas que son muy importantes. Fijaros que aquí me indica, si yo selecciono el tamaño A5, me está indicando la anchura y la altura de este formato en su orientación vertical. Puedo decirle una orientación horizontal, por ejemplo, y como estoy en imprimir, fijaros que la resolución que el programa me recomienda es la de 300 píxeles por pulgada, ¿de acuerdo? El modo de color me está diciendo color RGB en profundidad de 8 bits, ¿vale? No vamos a cambiar el modo de color en RGB, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero os recomiendo que utilicéis este modo de color. El contenido del fondo lo tenemos en blanco, negro, un color de fondo que es el color de fondo que tenemos establecido como color de fondo, el transparente o personalizar un color, ¿vale? Si hacemos clic aquí nos saldrá el selector de color y podemos poner un color de fondo a nuestro lienzo, ¿vale? Porque aquí vamos a hablar de lienzo. Ojo, cuando tengamos que definir estos conceptos y si vemos que no tenemos claro para qué vamos a necesitar la imagen, como os he dicho antes, la prepararemos a 300 píxeles por pulgada y utilizaremos el modo de color RGB. ¿Esto por qué? El modo de color es algo que luego podemos cambiar, ¿vale? Entonces,
Con el modo de color RGB, Photoshop nos proporciona todo el abanico de posibilidades en sus herramientas. Por tanto, yo os recomiendo que utilicéis siempre el modo de color RGB al principio y luego ya lo cambiaremos si necesitamos cambiarlo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a crear este lienzo en blanco. Fijaros que tenemos aquí el nombre de los archivos. Tenemos ahora mismo dos archivos abiertos. Uno es la imagen que hemos abierto del gallo y el otro es la imagen que se llama sin título. ¿Cómo puedo? Las formas de visualizar estas imágenes también las tenemos en ventana. Ventana. En organizar puedo segmentar las imágenes en vertical, ¿vale? Segmentar en horizontal, ¿veis? Segmentar vertical 2 hojas, distribuyo las dos imágenes en 2 hojas, ¿vale? O consolidar todo en fichas, que es lo que teníamos antes. A mí me gusta trabajar todo en ventana, organizar, consolidar todo en fichas. Por ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora lo tenéis en el documento PDF Teoría Photoshop, ¿vale? Y todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso lo vais a tener también en ese documento. Os recomiendo que vayáis echándole un vistazo. Vale, una vez visto esto, vamos a realizar la primera práctica de forma guiada. Recordad que esta práctica la tenéis que entregar en tareas y tenéis el enunciado de la práctica y las imágenes que vamos a utilizar, lo tenéis todo aquí mismo y en la sección de tareas, ¿de acuerdo? Vale, esta tarea trata del concepto de optimización de las imágenes. Optimizar una imagen significa prepararla a un tamaño y resolución adecuados al destino. Es lo que estamos hablando en la jornada de hoy. Para optimizar una imagen necesitamos saber esta imagen, su información, necesitamos saber su tamaño original, su resolución original. Fijaros que en la parte inferior de la imagen vemos el documento, su peso en tamaño de archivo, ¿vale? Pero también podemos ver más información, perfil del documento, las dimensiones, ¿de acuerdo? Por si queréis ir visualizando información sobre esta imagen en concreto, la podéis ir visualizando aquí. El nombre del archivo también nos da una pista sobre lo que estamos trabajando. Estamos trabajando sobre una imagen en formato JPG en modo de color RGB. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, una imagen para web, pues podemos guardarla en JPG o en PNG. Y sí, la utilizaremos en modo de color RGB, pero tendrá que estar a 72 píxeles por pulgada de resolución. ¿Vale? Si la queremos para imprimir, tendremos que cambiar entonces el modo de color a CMYK. Para ello, siempre nos vamos a ir al menú imagen, ¿vale? El cambio del modo de color lo vamos a tener siempre en menú imagen, modo, y veis que aquí tenemos color RGB o color CMYK, ¿de acuerdo? También la resolución la vamos a cambiar desde este menú, menú imagen, tamaño de imagen. Fijaros, algo muy importante. La resolución en esta imagen es de 300 píxeles por pulgada. Para entender el tema de la resolución, pensad en una balanza. Cuanto mayor es el tamaño de imagen, menor es la resolución. Cuanto mayor es la resolución, menor es el tamaño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si quitamos el remuestreo y yo reduzco la imagen a 72, fijaros que la anchura y la altura aumenta en centímetros. Si yo quiero mantener la anchura y la altura a una determinada medida, debo decirle remuestrear y aquí ya
dejar, pues si quería mantener los 10×15, dejarlo así, ¿vale? Ojo con el remuestreo en Photoshop. El remuestreo significa que Photoshop va a inventar, a eliminar información de píxeles cuando estamos reduciendo de tamaño. Es decir, si yo reduzco la resolución y me quedo con el mismo tamaño, ¿vale? Aquí voy a eliminar información de píxeles de la imagen. Si de una imagen pequeña de 72 píxeles por pulgada voy a aumentarle la resolución a 300, Photoshop lo que va a hacer es inventarse esa información. Por lo tanto, siempre es mejor que vayamos de tamaños grandes a tamaños pequeños, pero de tamaños pequeños a tamaños grandes únicamente podríamos remuestrear alrededor de un 10% del tamaño de la imagen, no más. Si no, empezaremos a notar saltos y diferencias en los píxeles. Vale, la tarea se divide en dos partes, A y B. Podéis ir siguiendo los pasos indicados en el texto que tenéis de la tarea y también visualizando lo que vamos a hacer, porque vais a tener todos los pasos aquí en el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos en la parte A, vamos a preparar una imagen a un tamaño determinado, es decir, vamos a optimizar una imagen. Y abrimos la imagen P1A Gallo JPG, que es la que teníamos abierta antes, y vamos al menú Imagen, Duplicar. ¿Por qué duplicamos? Porque como vamos a guardar la imagen, la vamos a transformar 2 veces, pues ya nos preparamos esas 2 imágenes y nos salen aquí en 2 pestañitas. La primera la vamos a recortar en un formato cuadrado de 1200 píxeles a 72 píxeles por pulgada para guardar para web en formato PNG. Recordad que el modo de color para pantalla será el RGB, que es el que ya tiene la imagen. Nos vamos a recortar primero la imagen en ese formato cuadrado. Para eso nos vamos a la herramienta Recortar, ¿vale? O atajo de teclado con la tecla C. Vale. Si queremos un formato cuadrado, veis que en la barra de opciones nos venimos podemos tener un formato con diferentes proporciones ya preestablecidas. 2/3, ¿vale? 16/9. En este caso nosotros queremos un formato cuadrado, ¿vale? Ahora ya podemos ir moviendo la imagen respecto a este grid, esta retícula que se ha generado de recorte, para centrar, si queremos, el objeto principal. Podemos también reducir desde cualquiera de los vértices la imagen para intentar cuadrar la imagen donde más nos guste, ¿vale? Si queremos, no sé, realizar un corte de muy cerca, por ejemplo, de lo que sería la imagen del gallo, cada uno como quiera. En este caso, pues yo voy a realizar este corte. Fijaros que este grid que nos proporciona la herramienta Recortar está basado en la regla de los tercios. Lo vemos en la herramienta, en la barra de opciones, en la regla de los tercios. También podemos tener cuadrículas, diagonales, triángulos, ¿vale? Podemos poner la proporción áurea, podemos poner, digamos, esta guía de recorte donde más nos convenga, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar y cómo queremos componer en el recorte. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener la opción de eliminar esos píxeles recortados cuando vayamos a recortar una imagen.
Para aplicar este recorte tenemos que pulsar intro o venirnos a el tic de la barra de opciones. Cualquiera de las dos opciones son buenas. Si nos venimos a la ventana de capas, ¿vale? Vemos que todas las imágenes que abrimos se abren automáticamente como una capa fondo de Photoshop. Esto es muy importante, una capa fondo a la que no le podemos aplicar ningún cambio, nada más que algunas herramientas. ¿De acuerdo? Vale, una vez tenemos este formato cuadrado, nos están diciendo que lo guardemos en 1200 píxeles a 72 de resolución. Para ello nos vamos a archivo, exportar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una opción directa de guardado para web. Guardar para web. Nos salen unas opciones de exportación, ¿vale? En este caso nos dice que guardemos en PNG. No hace falta guardar transparencia porque no tenemos ninguna transparencia generada, y el PNG con una profundidad de 8 bits es suficiente. Si tuviéramos mucho degradado de color y alguna transparencia con muchos colores, podríamos ir a profundidad de 24 bits, pero no es necesario. Con 8 bits es suficiente. Otra cosa que sí que podemos decirle al programa directamente desde aquí es que guarde la imagen a 1200 píxeles. Fijaros que el recorte me lo estaba haciendo de 300 y pocos píxeles. Le puedo poner 1200 píxeles. Ahora le decimos guardar. La he recortado mucho, la verdad. Le decimos guardar y, ojo, guardadlo siempre con el nombre que os indica en la práctica. Es decir, apellido, nombre, P1A1, ¿vale? Guardad siempre la imagen con el nombre correspondiente, por favor, porque si no luego es un lío entre todos los que sois. Vale, pues ya tenemos la imagen guardada. Si nos vamos al Finder, donde tenemos la práctica, vamos a ver la imagen guardada, fijaros, y así podéis ver también la información de la imagen. Fijaros que es una imagen de 1200 por 1200 en modo RGB. Se ha guardado en el perfil de color de estándar RGB, ya profundizaremos en esto, ¿vale? Por lo tanto, pues es la imagen al tamaño y resolución que yo quería. Fijaros que al haberla guardado, al haber hecho un recorte tan grande, empiezo a ver ya a distinguir esos saltos de píxeles. ¿Ok? Porque me he inventado píxeles. La imagen en su tamaño original tendría que haber sido de unos 400 píxeles y no de 1200. ¿Ok? Vale, me vengo a la siguiente imagen. Vamos a hacer la segunda parte de esta primera. La segunda la vamos a recortar en formato 10/4. Vale, entonces no es un formato que tenemos aquí preestablecido. Entonces yo le puedo indicar aquí el valor que quiero. 10/4. Yo quiero la imagen recortada así, 10/4. Y la quiero guardar como una imagen de 10 por 4 centímetros en formato JPG a 300 píxeles por pulgada para impresión. Por lo tanto, yo voy a hacer el recorte así, ¿vale? Voy a pulsar intro, voy a aplicar el recorte al cuadrado que queremos o el tic de la barra de opciones. Me vengo a imagen y voy a ver tamaño de imagen que me indica. Vale, tengo una imagen de resolución 300 píxeles por pulgada.
Pero ojo, el tamaño que quiero no es el que tengo aquí. Aquí me sale 15 por 6, ¿vale? Entonces, voy a eliminar la parte de remuestrear y a ver qué pasa si aquí le indico que yo lo que quiero son 10 por 4. ¿Veis lo que os comentaba de la balanza? Al reducir el tamaño, la resolución aumenta. Si no quiero que aumente, le tengo que decir remuestrear y dejarla a 300. Así lo que estoy haciendo es optimizando el tamaño de imagen en cuanto a megas que me ocupa en el ordenador. ¿De acuerdo? Ahora sí que la tenemos a 300 y en un formato de 10 cuartos. Le digo OK. Y ahora tenemos que cambiarle el modo de color a CMYK. Para ello nos vamos a imagen, modo y veis que podemos decirle color CMYK. ¿Por qué? Porque es una imagen que voy a imprimir. Fijaros lo que me está diciendo. Me dice, convertirá CMYK con el perfil US Web Quoted tal, ¿vale? Puede que no sea lo que necesite, ¿vale? Si quieres otro perfil, te puedes ir al menú edición, convertir en perfil. Vale, yo no quiero ese perfil. ¿Por qué? Porque es un perfil estandarizado de americano, de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, me voy a venir a edición y le voy a asignar otro perfil. En nuestro caso vamos a utilizar el perfil FOGRA 39, ¿vale? Que es un perfil con estándares de la norma ISO, que sí que es más estandarizado aquí. Entonces, desde el menú edición, asignar perfil, vamos a poder cambiar el modo de color y el perfil de color. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya lo tenemos en modo CMYK, ahora ya procedemos a guardar la imagen, archivo, guardar como, y guardamos como, elegimos dónde lo queremos guardar y guardamos como apellido, nombre, P1A2. ¿De acuerdo? Y formato JPG, atención, aquí en formatos donde podemos cambiar diferentes tipos de formatos para impresión. Vamos a utilizar el formato JPG. En las opciones del JPG, ojo, atención, muy importante, como ya tenemos la imagen optimizada en el tamaño y resolución que queremos, vamos a decirle que la calidad sea la más grande. ¿Vale? No vamos a perder calidad en la imagen porque ya tiene el tamaño y la resolución que queremos. Y guardamos. Bien, pues ya tenemos la primera parte de la práctica realizada. Ahora vamos a realizar la segunda parte de la práctica con otra imagen. Vamos a abrir la imagen, archivo, abrir, comando o simplemente arrastrando desde el navegador, o sea, desde el explorador de archivos, ¿vale? Si yo me vengo al Finder o al explorador de archivos, puedo simplemente también arrastrar a Photoshop la imagen. Me vengo a Photoshop y arrastro la imagen y se abre también. Entonces tenemos varias opciones de abrir una imagen. Tenemos la imagen P1B/JPG. Vamos a cambiar el modo de color de esta imagen, ¿vale? Para ello vamos a cambiar el modo de color a escala de grises. Nos vamos a imagen, modo, escala de grises. Photoshop nos va avisando siempre, nos dice, ¿desea descartar la información de color? Yo le digo que sí, la queremos descartar. Aquí ya tenemos una monocromía, es decir, solamente estamos utilizando negro y sus matices, los grises, ¿vale? Una vez tenemos la imagen, la práctica nos dice que la guardemos en TIFF para impresión con una dimensión de 2,5 por 3,5. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si nos cuadra la dimensión o tenemos que recortar a 2,5 por 3,5. Cuando nos dicen las medidas así, normalmente
la primera medida se refiere a la medida horizontal y la segunda medida a la vertical. Por lo tanto, si nos está pidiendo 2,5 por 3,5, nos están pidiendo una imagen en vertical de 2,5 por 3,5. Entonces vamos a tener que recortar la imagen a 2,5 por 3,5. Podemos decirle esa medida exacta aquí para que nos guarde esa misma proporción. ¿De acuerdo? Vamos a recortar la imagen, cada uno la encuadra hacia donde quiere, podemos quedarnos con un lado de la imagen de la vaca, ¿vale? Con los dos lados, encuadrarla hacia un lado, hacia el otro, bueno, cada uno donde quiera recortar la imagen. ¿Vale? Aplicamos el recorte y ahora sí que nos vamos a imagen, tamaño de imagen. 2,5 por 3,5, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener que cambiarlo. La resolución sí que es 300 porque es un TIFF para impresión. Ojo, no nos lo indica la práctica, pero ya lo deberíamos saber. Como es un TIFF para impresión, vamos a guardar la resolución a 300. Y lo único que vamos a cambiar aquí es que el tamaño de la imagen es 2,5 por 3,5. ¿Ok? Cuando salen esas cositas, esos cursores aquí es porque estáis con otra herramienta seleccionada, ¿vale? Si nos vamos siempre a la herramienta mover o la tecla V, directamente ya se nos eliminan todos los otros cursores que veis. Si estamos muy alejados de la imagen, que es como nos sucede ahora mismo, tenemos el atajo de teclado, uno de los que más vamos a utilizar aquí, que es la manita, pulsando la barra espaciadora. Si a esto le añado control o comando y pulso, hago clic o arrastro, ¿vale? Nos acercamos con el zoom. Si a esto le añado la tecla Alt, nos alejamos. Entonces, espacio, comando, me acerco, espacio, comando, Alt, me alejo. ¿De acuerdo? Ya tenemos la imagen al tamaño que deseamos y ahora la vamos a guardar como archivo. Guardamos en el ordenador o en la nube y vamos a guardarlo apellido, nombre, P1, B1, que es la segunda parte de la práctica. Y ojo, nos está diciendo en formato TIFF, ¿de acuerdo? Le decimos guardar. No hace falta que hagamos ninguna compresión de imagen porque no es una imagen demasiado grande y nos la dejamos así guardada. Vale, a partir de este documento podemos generar un duotono, es decir, ahora tenemos la imagen en un monotono. Si nos vamos a la ventana de canales, veis que solamente tenemos el gris, solamente tenemos un tono, el gris. Si queremos generar un duotono, nos vamos al menú imagen, modo y duotono. Solamente podemos generar un duotono partiendo de la imagen en escala de grises, ¿vale? Si veis, si nos vamos a otra de las imágenes que teníamos en RGB, no podemos generar un duotono desde una imagen en RGB, ¿vale? Solamente partiendo de un monotono, es decir, el duotono lo que hacemos es partimos de un monotono y le añadimos otro tono, ¿vale? Entonces generamos el duotono y aquí tenemos las opciones de duotono. Vamos a crear un duotono, como nos dice la práctica, se trata de una bicromía de negro más un color Pantone. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar como tinta 2 cualquier color Pantone que os guste, ¿vale? ¿Cómo lo seleccionamos? Hacemos clic sobre el cuadrado y nos sale la biblioteca de colores Pantone. Como es para impresión, vamos a utilizar Pantone Solid Coated, ¿vale? Es la que vamos a utilizar durante toda la asignatura. Vamos a utilizar esta biblioteca Pantone, a no ser que queramos hacer algún acabado especial,
con tintas metalizadas, podemos utilizar otras bibliotecas Pantone, pero en principio vamos a utilizar Solid Coated. Vale, vamos a ver, aquí tenemos toda la biblioteca. Podemos irnos hacia tonos, podemos seleccionar cualquiera de los tonos que tenéis aquí. Tenéis todo el espectro y decimos, vale, pues vamos a irnos hacia, por ejemplo, los verdes azulados. Vale. Fijaros, cuando estamos seleccionando un color de la biblioteca Pantone, nos dice que este color está fuera de la gama de impresión y fuera de que sea compatible con web, ¿vale? En este caso no le vamos a hacer caso a estos avisos, ya los comentaremos más adelante. Sobre todo, estos avisos sobre todo es cuando vamos a trabajar en CMYK, en RGB, ¿vale? Para web, etcétera. Entonces, como es un duotono, ¿vale? Vamos a trabajar con un color Pantone. Prefiero irme hacia estos más rosados, ¿vale? Seleccionamos un color Pantone y el Pantone siempre va a ser en impresión una tinta Pantone, con lo cual no nos produce ningún problema. Le damos OK, hemos añadido el Pantone 191C, le damos OK, ¿vale? Y fijaros que ya tenemos en canales un duotono, ¿vale? Ya no tenemos grises, ahora ya tenemos duotono, ¿vale? Ya lo tenemos de esta manera y ahora lo vamos a guardar como TIFF para impresión, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que cuando le digo archivo guardar como, solamente me sale la opción de Photoshop, ¿vale? Eso es porque lo tenemos en duotono. El duotono como tal no lo podemos guardar en otro formato que no sea como Photoshop, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de ahí, como se trata de una imagen para impresión, lo cambiamos a CMYK y entonces podemos guardar como TIFF. Si quisiéramos, para volver atrás, Control Z, ¿vale? Y volvemos atrás, duotono. Si queremos ver lo que estamos haciendo, nos sacamos la ventana de historia y aquí vemos hasta dónde hemos llegado. Hemos abierto escala de grises, hemos recortado, hemos cambiado el tamaño de imagen, hemos aplicado el duotono y lo habíamos cambiado a CMYK. Si quisiéramos mantener el duotono, podemos guardar el archivo como Photoshop, lo guardaríamos como Photoshop, ¿vale? Y ese Photoshop sí que me guarda el duotono para impresión. También podemos guardarlo como PDF. Y ese PDF también me guardaría solamente la tinta negra y el Pantone, ¿vale? Esos serían los adecuados para llevarlos a planchas, a imprimir, ¿de acuerdo? Si no nos deja guardarlo como TIFF es por eso, porque el duotono solamente es reconocido por Photoshop, por PDF, archivos preparados luego para imprimir. El TIFF es una imagen en CMYK, entonces ahora sería pasarlo a CMYK y archivo, guardar como, y ya podemos guardar como formato TIFF la práctica con P1B2. P1B2 TIFF. Vale, pues ya tenéis muchísimos conceptos, hemos terminado la práctica, cada uno que guarde sus recortes y sus imágenes con los nombres indicados y los suba a la tarea, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos muchos conceptos nuevos, algunos que podáis ya haber trabajado con el programa, pues seguramente cosas ya las sabíais, pero estoy segura que hay otras cositas más técnicas respecto a los perfiles de color, a los modos de color, a generar el duotono, que nos puede ser útil en alguna publicación donde solamente podamos utilizar dos tintas. Veis que atajos de teclado, algún truquito que hemos visto, estoy segura que os ayuda
a avanzar en el uso de la herramienta, ¿vale? Nada, recordad que tenéis que entregar esta práctica a lo largo de la semana en tareas y muchísimas gracias y nos vemos el próximo día.